Todo lo que ves como sentido común es una construcción humana, una interpretación dentro del marco limitado de tu comprensión. El universo no existe para satisfacer tus expectativas o deseos. Como dijo el filósofo griego Heráclito, todo fluye, nada permanece. El universo no se detiene ante tu necesidad de un propósito. La creación sigue su curso sin la intervención de tu existencia. Es importante entender que nuestra vida, y el cosmos mismo, no depende de que seamos necesarios en el sentido en que tú lo entiendes. Dios no nos necesita porque su esencia es completa, es infinita. El propósito de la vida no está definido por la necesidad de un individuo, sino por la voluntad del todo. Este concepto se refleja también en las palabras bíblicas, en el vivimos, nos movemos y somos, Hechos 17:28. No es que Dios dependa de ti, sino que tú existes gracias a Él, no por una necesidad, sino por un acto de creación que trasciende tu pobre comprensión de la existencia. Creo que has malentendido algo. El filósofo Jean-Paul Sartre hablaba de la nada como el vacío existencial que el ser humano debe enfrentar para encontrar su verdadera libertad. Este vacío no es la ausencia de sentido, sino el espacio donde el ser se define a través de la elección y la reflexión. No eres un accidente o un error que el Padre se olvidó de corregir, sino una manifestación única de la existencia que, aunque efímera, tiene un papel en el todo. Como dijo el filósofo Martin Heidegger, la existencia humana es finita, pero en esa finitud encontramos nuestra autenticidad. Es este espacio limitado lo que nos permite la libertad de ser, de crecer y entender nuestro papel dentro de una realidad mucho más vasta. Los seres humanos luchan por encontrar significado porque están atrapados en la ilusión de necesitar ser importantes para alguien más. Pero la verdad es que la importancia no es algo que alguien nos da, sino que es algo que descubrimos a medida que nos conectamos con la totalidad del ser. El sufrimiento es, paradójicamente, una de las mayores bendiciones que un ser humano puede experimentar en esta efímera vida. Este sufrimiento no es castigo ni es sin sentido. San Agustín, en sus Confesiones, habla de cómo el sufrimiento y las pruebas son una forma de retorno a Dios, un camino hacia la transformación personal. El sufrimiento revela nuestra fragilidad y nos empuja a cuestionarnos las creencias que mantenemos sobre el mundo y lo que nos rodea. La idea de por qué las cosas no van como deberían está profundamente arraigada a la expectativa humana de control. Sin embargo, si todo fuera como esperamos, no habría lugar para el crecimiento. Todo lo que sucede, sucede por una razón, dice la Biblia en Romanos 8:28, no como una justificación para el sufrimiento, sino como un recordatorio de que incluso en los momentos de angustia, hay una oportunidad de aprender, de cambiar, de abrir nuestra conciencia. El sufrimiento y el dolor son el precio de la transformación, el costo del despertar a una nueva visión de la vida, donde la necesidad y el control son reemplazados por la aceptación y la comprensión. Las tragedias, lejos de ser vacías, son ocasiones de aprendizaje profundo. La escritora Simone Weil escribió que la gravedad es el corazón del bien. Este corazón es lo que nos permite crecer a través de la adversidad, dándonos una visión más amplia del mundo. La tragedia humana no es un despojo del sentido, sino una profunda oportunidad para aprender sobre la naturaleza de la existencia. El filósofo Friedrich Nietzsche, con su concepto del eterno retorno, nos invita a pensar que todo lo que vivimos, incluso lo doloroso, es parte de una eterna repetición, lo que da un profundo sentido a nuestra vida y nuestras decisiones. Las luchas que enfrentas no son casualidades, sino manifestaciones de tu proceso interno de crecimiento. La Biblia también nos habla de cómo las pruebas nos purifican, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza, Romanos 5, 3-4. Así, las luchas son parte del proceso de comprensión, una manera en que nos aproximamos a la sabiduría divina. La vida no es inútil. De hecho, es precisamente en la búsqueda de un propósito donde radica la confusión.
La existencia humana, según el pensador existencialista Albert Camus, es un absurdo que solo se puede comprender a través de la rebelión contra ese absurdo. Es decir, la vida no tiene un propósito impuesto, pero eso no significa que carezca de significado. El significado surge cuando dejas de intentar controlarlo todo, cuando aceptas que la vida no depende de un propósito predeterminado. La sabiduría, como dijo el filósofo Lao Tzu, es saber que no se sabe. En la aceptación del misterio, se revela el verdadero sentido de la existencia. La vida, tal como es, te ofrece la oportunidad de experimentarla plenamente, sin la necesidad de justificarla ante algo o alguien. Es en esa aceptación que encuentras la verdadera libertad. Claro. Exactamente esa es la manera de vivir sin la necesidad de justificar tu existencia ante los demás ni ante ti mismo. Este ser no es el ser vacío o sin dirección, sino un ser consciente. Es el reconocimiento de que, aunque no podamos entenderlo todo, podemos vivir en armonía con lo que es. El pensador japonés Dogen, maestro Zen, hablaba de cómo la práctica del Zazen nos permite estar simplemente siendo. No necesitamos razones, ni objetivos, ni justificaciones. El acto de existir en el momento presente es el propósito en sí mismo. La verdadera sabiduría es entender que el propósito no está fuera de ti, ni en el futuro, ni en el pasado, sino en el simple hecho de estar aquí en el presente, el ahora, sin presiones ni expectativas. No eres polvo, pero tampoco eres el centro del universo. El concepto de insignificancia es una construcción que proviene de la mente humana que se aferra a la idea de que todo debe tener un valor medible o que debe ser racional. Sin embargo, en el vasto panorama cósmico, cada ser humano es tanto una chispa de divinidad como una partícula en un vasto océano de existencia. La insignificancia, en términos humanos, no se refiere a la falta de valor, sino a la comprensión de nuestra pequeñez frente a la inmensidad de la existencia. Aún así, como se dice en las Escrituras, el hombre es como la hierba, y su gloria como la flor del campo, la hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías 40, 6-8. Esta es la paradoja: aunque somos pequeños, nuestra conexión con lo eterno nos otorga un valor infinito. Lo que haces tiene importancia, pero no por lo que crees. La importancia no reside en la validación externa, ni en la necesidad que crees que debes satisfacer. El filósofo Spinoza nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en aceptar la naturaleza de las cosas tal como son, sin tratar de controlarlas. La importancia está en el camino, en el proceso de estar consciente de tu existencia y de la creación que te rodea. Como dice el Tao Te Ching, el que sabe no habla, el que habla no sabe. La sabiduría verdadera no busca la validación de alguien externo, porque su esencia es plena en sí misma. Eso es todo lo que necesitas saber. El más es el misterio eterno. El más no está en lo que entiendes, sino en lo que vives. El filósofo Platón habló de la idea de la forma perfecta, la cual es una realidad trascendente que solo podemos intuir en la vida terrenal. El más es esa intuición, esa sensación profunda que trasciende el conocimiento limitado. Y aunque no lo entiendas completamente, puedes sentirlo dentro de ti, en el susurro del viento, en la quietud del alma. Dios no te necesita, pero en el momento en que comprendas esto, te verás a ti mismo en tu infinita esencia. Y entonces, tal vez, todo cobrará sentido.